¿no? Porque el aire terrorífico que evidentemente tiene en muchas cosas, porque bueno, la caracterización de Hugh Hatfield parece Drácula a veces, vamos, entre la capa, lo pálido que está. Bueno, hay un momento cuando están en su casa de recreo, en la finca, él está dormido, bueno, está tumbado sobre la cama, pero el plano corto realmente parece Drácula en el catafalco y abre los ojos incluso, es un plano auténticamente de cine de terror, ese plano, sigue. Pero creo que lo que es fundamentalmente, insisto, para bien y para mal, según los criterios de cada uno que la vea, que es una película fundamentalmente intelectual y literaria, independientemente de terrorífica o no, lo cual no es nada corriente ni en la Metro ni en casi ningún estudio de Hollywood en ese momento, porque Albert Lewin era un intelectual, era un amante de la literatura, de la pintura y de la música, y eso se refleja en todas sus películas, en esta que es una adaptación. Luego hablaremos, si es posible, de la adaptación, que es una adaptación por un lado muy fiel y por un lado también bastante personal. Es una adaptación de un escritor aparentemente nada cinematográfico, aunque se la lleva al cine varias veces. Y claro, esto es lo que le da todo ese tono de historia ocurrida en la mente, ¿no? El propio Wilde decía que los acontecimientos más importantes del ser humano ocurrían en la mente, o sea, eran acontecimientos intelectuales. Yo creo que esto también le da a la película una cierta, no sé si aparente o real, no sé si estaréis de acuerdo los demás, frialdad, una especie de falta de pasión aparente, que yo creo que gana mucho más la película en una segunda visión. O sea, yo, si algunos la han grabado, yo les aconsejo que la vuelvan a ver, porque creo que la segunda visión de esta película no es igual que la primera. O sea, todo el ingenio de frases que dice sobre todo George Sanders en la película, todo el tratamiento lejano y misterioso de las pasiones que no llegan a desbordarse prácticamente nunca, salvo en algún asesinato, todo este distanciamiento de la película, yo creo que cobra una calidad interior mucho mayor y sobre todo se convence uno mucho más y ve mucho más clara la inteligencia de la película, que creo que es uno de los valores fundamentales. Pero es que yo creo además es que es una película perversa y es una película como muerta. Muerta no en el sentido de que no nos interese, sino que parece que está muerta, que hay algo de frialdad de tumba en la película, que es como una película donde la gente estuviera ya muerta desde antes de empezar la película. Es una cosa que a mí me produce esa inquietud, a lo mejor que tú decías, ¿no? Sí, yo, aparte de coincidir con lo que acaba de decir Juan, yo me ratifico en el calificativo que he empleado para definir el retrato de Dorian Gray en versión de Albert Lewin. Me parece una película muy inquietante. Hay en el fondo dos películas, desde mi punto de vista, que se entrelazan bastante bien, salvo en alguna ocasión a lo largo del desarrollo argumental de la película. Hay una película que es muy Oscar Wilde, muy de epigramas, muy de, digamos, de programa estético, donde se dicen esos aspectos intelectuales de idea, que es realmente las reuniones que mantienen, de alguna manera, la parte de la película en la que elige George Sanders, con frases realmente brillantes, casi tan brillantes como pueden encontrarse en el abanico de Lady Windermere, la importancia de llamarse Ernesto, el aspecto más brillante y el aspecto de doctrina más estética de Oscar Wilde. Esa es la parte de la película. Pero a mí me interesa, aunque esa parte de la película me pueda interesar y resulta realmente brillante, me interesa la otra película que es el mundo en el que poco a poco se va proyectando el alma, la conciencia de Dorian Gray y sobre todo su descenso a los abismos, porque yo creo que aquí hay mucho de Fausto y mucho también de muchos relatos de Edgar Allan Poe, de muchos modelos literarios al que nos podemos referir ahora, pero ese descenso a los abismos, al infierno que emprende Dorian Gray a partir sobre todo del suicidio del personaje de Sybil Vane, con todos esos decorados maravillosos, ese decorado portuario que parece escapado casi de algunos de los trabajos de decoración de Alexander Trauner para las películas de Carné, por ejemplo, en los años 30 y algunas más de los años 40, eso es lo que desde mi punto de vista dota a la película de un tono inquietante, de un tono de película casi de terror, por decirlo de alguna manera, no sé si voluntariamente buscado por parte de Albert Lewin, pero que le da a la película, aparte con la maravillosa fotografía de Harry Stradlin, que ganó el Oscar, si no recuerdo mal, ese año en 1945, es todo un mundo visual en el que precisamente el decorativismo de Albert Lewin se proyecta con un sentido, desde mi punto de vista, moral, prácticamente atrapando en las sombras a los personajes, proyectándolos contra una realidad casi onírica, como antes se ha sugerido, ¿no? Está ahí, tú lo has indicado, está todo el mundo de Stevenson, del Dr. Jekyll y Mr. Hyde, que debe ser contemporánea, si no recuerdo mal. Es anterior. ¿No? Sí, hay aspectos incluso en la forma del dandismo misógino y atildado
del personaje de Dorian Gray de Sherlock Holmes, incluso en las caracterizaciones que posteriormente hacía Basil Rathbone, esa especie de corbata que colocan así está en los dibujos que hacía para las novelas de Sherlock Holmes, el maravilloso ilustrador que era Sidney Paget. Está Bram Stoker con Drácula, lo has apuntado concretamente, pero está incluso gente más diferente que yo veo en la película. Por ejemplo, todas las ideas estéticas, la presencia del cuadro, la influencia del arte sobre las personas está en las novelas de Henry James, con aspectos inquietantes en algunas de sus novelas, ¿no? Y para acabar ya las citas, pues incluso el papel de Pigmalión, la relación de Pigmalión y el personaje cínico y desprendido del profesor Higgins, de alguna forma está a caballo o a un lado, con unas características quizás más light, más suaves del personaje de George Sanders, que como siempre compone un maravilloso personaje cínico. Así que todo este conjunto de cosas es lo que hace la película inquietante y hace que se saboree, como dice Juan, según se ve una y otra vez y según avanza la película, ¿no? Tiene, yo creo, una temperatura de tumba que tiene Marienbad. Tiene algo de Marienbad de esta película, vamos, que Marienbad yo creo que tiene algo que ver aquí. Hay veces que Hurry Hadfield tiene algo de Sacha Pitoeff, ¿os acordáis? Sacha En Pitoeff Mario, parecía un vampiro también. claro, mezclado con Michael Jackson, porque tiene algo de la cara última de Michael Jackson. Los ojos se parecen a los de Michael Jackson, la nariz es la de Michael Jackson, la del cantante, mezclado con Sacha Pitoeff. Pero esa especie de tumba o de ultratumba, a mí me parece que lo que trata un poco es de analizar ese mundo un poco en descomposición que era la era victoriana, ¿no? Que en eso estaban de acuerdo Oscar Wilde, Stevenson y la mayoría de aquellos escritores, ¿no? Ya. Yo voy a disentir un poquito. En primer lugar, yo no amo a Oscar Wilde, en vista de lo cual la película, pues me ha parecido una película como la primera vez, una película elegante, una película rara, una película extraña, pero no puedo dejar de sentir lo que siento y de pensar lo que pienso. La película está hecha en el año 45 y tú mismo has dicho que es el año de Hiroshima y Nagasaki. Entonces pensar que una persona ha sido capaz de hacer un producto tan diletante cuando el mundo se está hundiendo, ya a mí empieza a parecerme un horror de arrancada. En segundo lugar, yo creo que el ejercicio de brillantez que tiene la película en el personaje, por ejemplo, que es Oscar Wilde, el personaje de George Sanders, de Lord Henry, ese ejercicio de frases brillantes que en el fondo no son más que epigramas, a mí me parece que es como una frase brillante es como la sal de una comida. Claro, muchas frases brillantes hacen la comida salada. Y entonces a mí ese personaje no me gusta porque es un personaje completamente pasado, salado. La película, sin embargo, tiene muchas cosas interesantísimas para alguien que le guste el cine. Pero para un espectador normal, yo creo que la película, como tú has dicho, y no lo has querido decir, en ese sentido, es una película un tanto cadavérica, un tanto muerta, un tanto lejana, con esos escenarios inmensos donde los personajes vienen desde la lejanía hasta primer término. Es interesante para un cinéfilo y sin embargo me parece que no es interesante para un espectador. Ese es mi punto de vista. Primero, después ya continuaremos. A nivel de tu punto de vista de cinéfilo, yo creo que hay imágenes de esta película de las que no se olvidan nunca. Esa cosa portuaria que tú decías con un farol de gas en primer término. Son imágenes que a mí me llevan incluso a Nosferatu, me llevan al... Yo no había hecho Freiland, al gabinete del doctor Caligari. Yo voy antes incluso. Hay momentos que me recuerda hasta Griffith. Bueno, es que la estética de la película en buena parte yo creo que tiene una enorme influencia del cine mudo, vamos, incluso en la planificación, en la iluminación, incluso en el maquillaje de Hugh Hadfield de Dorian Gray. Es casi un maquillaje sobreactuado, por decirlo de alguna manera, y le proyecta a años muy atrás. Quizás venga de la formación que habéis citado en gran parte del mundo en el que vivió Albert Lewin. Lewin se decidió a dirigir cine a partir de ver películas del expresionismo alemán. Y se le nota. Dicen. Yo quería contestar a Juan Miguel en algunas responder, abundar en lo que has dicho, porque estoy en desacuerdo con él en algunas cosas, pero de acuerdo con él en otras, partiendo de la base que a mí sí me gusta mucho Oscar Wilde, pero puede haber coincidencias de todas maneras. Yo creo que la película es, por eso he dicho lo de intelectual, para bien y para mal, que depende cómo la reciba y los gustos de quien la reciba, pues una película lejana para muchísima gente. Y en una cosa sí diré primero en las que estoy de acuerdo. En una cosa estoy totalmente de acuerdo con Juan Miguel. Me parece que lo que en un libro puede parecer brillantísimo e incluso profundo, como las constantes frases, que es la obra de Wilde siempre, en una película
se pierden. O sea, eso de que tanta sal en la comida, como tú has dicho, hace la comida salada, yo creo que un personaje decisivo en la película, como es George Sanders, tan ingenioso siempre y sin parar, que además no puedes captar las ingeniosidades porque van a una velocidad que hay un momento en que pasas de ellas, incluso. Yo creo que eso es va en perjuicio de la película, va en perjuicio porque llega un momento en que te puede parecer diletante, como tú has dicho. Yo creo que no es diletante realmente ni Oscar Wilde ni la película, a pesar de esto, porque creo que en la misma época que tú decías que estaban pasando esas cosas en el mundo,